bien, estamos listos para la entrevista y nos acompaña aquí en el estudio María Teresa Mosquera. Ella es gerente de programas Perú-Ecuador de Save the Children y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, María Teresa? Muy bien, gracias por esta oportunidad. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. A propósito del inicio del año escolar en nuestro país, vamos a conversar el día de hoy justamente de niños, en principio de aquellos que han llegado junto a muchísimas familias, miles de familias venezolanas. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cuál es su situación? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene el Estado cada vez que ellos ingresan a nuestro país? Bueno, sabemos que el ingreso de población venezolana últimamente se ha incrementado y donde un Estado ha aperturado sus puertas para poder recibirlos. Pero frente a eso también hay una demanda que implica qué pasa con estos niños que han venido ya con una problemática. Son niños que lamentablemente han pasado la frontera por tierra, tienen más de 19 horas viajando, son niños con mucho estrés, con muchos problemas, con mucha ansiedad, y muchos de ellos han tenido que dividir sus familias, ¿no? Porque a veces se ha quedado dos hermanos con la abuela y ellos han venido con el papá y la mamá. Son niños entre 0 y 17 años, pero la mayor porcentaje se encuentra entre 0 y 12 años, ¿no? Entonces es muy preocupante, son niños que tienen mucha angustia, muchas preguntas que no tienen muchas respuestas a sí mismos. Son niños que se quedan a cargo de una persona, a veces compañera de la propia población venezolana, o a veces en algunos locales donde la han proporcionado las autoridades locales, o a veces lamentablemente se quedan solos, ¿no? Porque la mamá y el papá salen a trabajar porque el ingreso es lo prioritario ahora, ¿no? Save the Children tiene la misión de proteger a la niñez y a la adolescencia, y el Estado peruano, ojo, tiene la responsabilidad, que es distinto, de proteger a cualquier niño en territorio nacional. Eso para que quede claro para nuestros televidentes. Sí. El Estado es el garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con prioridad el Estado peruano para los niños peruanos. Pero cuando hace un convenio o hace apertura a niños, en este caso, que vienen por una situación política, donde han pasado la frontera, también tiene la responsabilidad de protegerlos, ¿no? De ayudarlos, de darle acogida. Pero lamentablemente esto ha venido muy sin control. Entonces creo que ahí hay un desafío. ¿Qué tan preparados estamos, no? Para realmente no estamos preparados, acogerlos. pero la primera llamada de alerta y la primera acogida ha sido el gobierno local. Y en esta primera parte que hemos tenido, ha acogido el gobierno local de Surquillo, por ejemplo, ¿no? Como autoridad, preocupándose de que muchos niños andaban alrededor, muchas veces solos, sin ningún espacio donde recrearse, simplemente esperanzados en que alguien los pudiera tener, ¿no? Entonces empezaron con un pequeño taller que tenían en el patio para poder ver cómo los acogían a través del juego, del fútbol, del vóley, de algunas actividades de vacaciones útiles, ¿no? Pero creo que esto ha sido bueno, porque como Save the Children tenemos la misión de poder proteger y desarrollar capacidades para que estos niños puedan ser atendidos. Hicimos una especie de convenio con ellos, ¿no? Entonces hemos hecho un acuerdo, primero, y tuvimos una reunión con los padres de familia de estos población venezolana para ver de qué manera podríamos trabajar en conjunto, ya que ellos nos daban la infraestructura que nosotros podíamos poner, que necesitamos, ¿no? Y nosotros podíamos poner al equipo, en este caso un equipo de psicólogos, y materiales para que los niños pudieran recrearse, porque está probado mundialmente que a través del juego los niños pueden bajar el nivel de estrés, pueden volver a ser resilientes y sobre todo calmarse, que es una de las actividades y de las situaciones por las que los niños no están durmiendo, están retrocediendo, ¿no? Y sobre todo los más pequeñitos, ¿no? Porque ven en angustia que sus padres lloran, su mamá llora, que su hermanito se quedó en el otro lado del país y no comprende por qué estas distancias están. No, y la lógica obviamente nos indica que por supuesto esos niños están sufriendo, ¿no? Si para un adulto es difícil dejar su país, dejarlo todo y empezar de cero, imagínense ustedes para un niño. Lo que sí hay que sustentar, por supuesto, ¿no? Esa angustia, esa preocupación, con cifras que afortunadamente ustedes tienen gracias a este acercamiento. ¿Qué es lo que se ha encontrado en la población, en los niños? ¿Cuál es el estado de ellos? Sí, ellos están más o menos, hemos registrado 900 niños, de los cuales ahorita estamos en 2 programas con 80, porque todavía estamos dando los primeros pasos con estos... Tipo pilotos, claro, ¿no? Save the Children está acercándose a estos municipios, porque una cosa lo que quisiéramos también tener en cuenta, no es porque han venido los niños venezolanos que nos estamos acordando que los niños sufren estrés, preocupación, violencia. Nuestros niños también. Por supuesto. ¿No? Y la idea que se tiene de este programa piloto Save the Children es que con el gobierno local puedan atender a estos niños que sufren depresión,
angustias. Muchos han retrocedido su plan de desarrollo. Por ejemplo, niños que ya estaban pidiendo o ya estaban caminando han retrocedido, ¿no? Hay muchos niños que incluso están pensando, sobre todo los adolescentes, en el suicidio, ¿no? Porque no encuentran otro espacio. Incluso el país para él es ajeno, para ellos es ajeno. Cuando Save the Children han conversado muchas veces con ellos y nos dicen, ¿por qué no es igual al nuestro? ¿Por qué no hablan como nosotros? ¿Por qué incluso los léxicos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, me decía, Cambrune para ellos era plata y yo pedían Cambrune. Y son muchos cambios y de golpe. De golpe, ¿no? Sin que haya además una intervención, una explicación, en la mayoría de casos, imagino. Si hablamos de porcentajes, el 90% de los niños, niñas y adolescentes ha manifestado tristeza por dejar a sus amigos de la escuela y el barrio. El 80% maneja información precisa de la situación de violencia política que vive Venezuela, y esto es bastante particular porque significa que son niños conscientes, ¿no?, del por qué están dejando su país. Y además porque han vivido, ellos lo han vivido diariamente, ¿no? Y la tristeza, nos decía muchas veces, se ha podido amalgamar porque acá han encontrado un país receptor, ¿no? No es todo malo. Ellos nos decían que ha sido un país bueno, que los ha ayudado, y el gran reto va a ser ahora cuando estos niños, en coordinación con los gobiernos locales y Save the Children, estamos haciendo el ingreso a la escuela, porque van a encontrar niños que hablan diferente, tienen un dejo, y eso que no se vuelva una manera de discriminar a los niños o de burla o de bullying, ¿no? Entonces, esa es una llamada a los profesores, que le decíamos incluso cuando hemos tenido Save the Children, entrevistas con ellos, decirle, mira, esto puedes convertirlo en una oportunidad de conocer ambos países, ¿no? Lindo. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de mejor? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? ¿No? Y no diferenciarnos o decir, pobrecito que llegaste porque estás mal en tu país y has venido sin victimizarlos, acá. Yo creo que esa parte no somos como peruanos, sino al contrario, levantar la autoestima de nuestro compañero, y creo que ser buenos aliados para poder mejorar en educación, ¿no? Actualmente en un 40% de las escuelas públicas se han registrado el ingreso justamente de niños venezolanos. Ante la intervención de Save the Children, ¿cuál ha sido la respuesta de estas escuelas, de estos maestros? Mira, a pesar que ellos han tenido alguna complicación con las vacantes, han dado un espacio para los niños venezolanos. La única situación un poquito engorrosa ha sido poder complementar ellos los cursos, ¿no? Por ejemplo, no son el mismo nivel educativo, el mismo sistema peruano, entonces han tenido que convalidar algunos cursos, que ha sido la demora, y en otros, como han salido tan rápido, muchos de ellos han olvidado o han dejado documentos. ¿Sí? Entonces ahí es un poco la demora, pero los profesores y los directores, sobre todo la mayoría, hemos encontrado mucha facilidad para que no importa una constancia, si ya están viviendo 2 o 3 meses en el municipio, que él garantice que ellos están viviendo ahí, con la necesidad que luego en migraciones puedan darle su documentación. Ahora, existe en nuestro país una política de inclusión justamente para las familias venezolanas, ¿no? Hay muchas herramientas que se le dan al ciudadano venezolano para que pueda residir y trabajar en el Perú. En ese sentido, el niño también está siendo atendido. Por ejemplo, me hablaba usted de la educación, ¿qué pasa con la salud? También, no tanto, lamentablemente ahí falta más documentación, porque no han venido con los carnets de vacunación, tienen que hacer todo un registro, pero hay algunas experiencias que hemos encontrado de centros de salud que los están recibiendo, ¿no? Han recibido no el programa completo nuestro, que es el CISIS, todo, pero tienen una emergencia, pueden acudir a un centro de salud, y en algunos están realizando algunas citas privadas, ¿no? Con centros de salud privados que les han dado una especie de cita para poder atenderlos, ¿no? Lo que ustedes han identificado en algunos centros de salud, ¿viene promovido por el mismo centro o se rige algún tipo de política pública? Mire, lo que han hecho es que ellos se han acercado y el centro de salud les ha dado la bienvenida y los ha atendido, en caso de emergencia. Es positivo todo por la iniciativa, pero yo digamos negativo por el nivel de informalidad, quizá, ¿no? Porque no se replica en todo. Claro, porque incluso muchos de los centros de salud nos explicaba que ni siquiera pueden atender la demanda peruana. Y entonces verdaderamente es todo un reto, que creo que ahí el Estado peruano debería poner los puntos en las IES, ya, muy bien, este niño es migrante o ha salido de este país, pero también tiene estos y estos derechos, estar más claros, sobre todo con los servicios de salud, de educación y de protección, porque muchos de ellos ya han recibido algún nivel de tocamiento indebido o han sido maltratados por las personas que están alrededor y por sus propios padres en situación de depresión. Últimamente hubo el caso de un papá que ha matado a la mamá, ¿no? En una situación ya muy alta de depresión y de estrés. Entonces yo creo que
hay una necesidad urgente de atender a esta población porque el estrés los mata, el estrés de no tener una situación económica, de no poder atender a los niños, la angustia de ponerlos al colegio, el hecho de trabajar casi todo el día y verle en la noche recién a sus hijos. Entonces, no es una situación normal para cualquier persona que pueda resistir. Sin duda tienen que minimizarse los riesgos propios de la vulnerabilidad, ¿no? En las que se encuentran estas familias, principalmente los niños. Ahora, nos preguntamos también qué tipo de información manejan los padres y las madres de familia venezolanos sobre la realidad o aquello a lo que podrían acceder sus hijos. Es muy poco, ¿no? Nosotros hemos tenido como Save the Children entrevistas con las madres y con los padres y con los propios niños, ¿no? Que incluso los hemos llevado a la oficina para poder conocer también un poco su situación. Y ellos dicen que, bueno, cuando salieron solo sabían que era un país hospitalario y un país amigo, ¿no? Y los niños dicen, un país con buena comida y con buen fútbol, ¿no? Entonces, que acá está Guerrero, los niños, claro, en su tienen íconos. Y tienen íconos que le ayuda por lo menos a fortalecer un poco también su angustia, conectar con ¿no? nosotros, y a conectarnos, ¿no? Entonces, a raíz de toda esta problemática que habíamos encontrado, hablamos con gobiernos locales y Surquillo fue el primer gobierno local que se ha apuntado a hacer este programa piloto de soporte que trabajamos a través del juego. Save the Children apoya psicólogos y tiene un kit muy grande de materiales con una carpa incluida, ¿no? Esto que le permite trabajar sábado a sábado con los niños todo el tema de recreación, de juego, de dibujo, de teatro, de pintura, de tal manera que ellos puedan desfogando un poco también esa angustia. ¿Ese es un programa que ha sido elaborado por el mismo municipio? ¿Ha sido en coordinación con ustedes? En coordinación con Save the Children, ¿no? Esto conversamos con ellos estuvieron de acuerdo, muchos de ellos tenían vacaciones útiles comprometidas, dijimos, bueno, quien esté ahora empezar un piloto para demostrar que esto sí puede. Tuvimos muy buena recepción, 80 niños que tuvimos en Surquillo. ¿Y esto por qué ayuda? Porque son 5 semanas que trabajamos con estos niños venezolanos, ahora ya ese es el programa. Es el programa. Muy bien. Pero después al municipio le queda todo este kit y esta carpa para que trabaje con nuestros niños peruanos también, que viven estrés, que viven angustia, que viven solos, que están trabajando, que sirven maltrato, ¿no? Eso significa, perdón, que el personal del municipio es capacitado también para implementar este kit. También, ¿no? Y incluso en Surquillo hemos tenido una conversación Save the Children con ellos para que ellos este sábado, por ejemplo, van a ir a mirar cómo trabajamos, de tal manera que ellos aprendan y sobre todo un módulo que se llama disciplina positiva para poder replicarlo dentro de todo su distrito, ¿no? Y el segundo distrito mayoritario en todo Lima Metropolitana es San Juan de Lurigancho, que empezamos esta semana. Muy bien. Es un reto muy fuerte para San Juan de Lurigancho. Ellos tienen un albergue, pero como ellos mismos decían, tenemos un albergue, pero para solo depositarlos, porque no tenemos más que darles, ¿no? Entonces, cuando llegan estos materiales, este kit didáctico de juego, de recreación, de dibujo y pintura, ya es otra cosa, ¿no? Entonces los niños se ven con mayor facilidad para poder exponer sus emociones. La infraestructura es lo primero, ¿no? Digamos, así como se les da asilo también en nuestro país, ¿no? Digamos, hay la libertad para que lleguen al territorio nacional, pero luego hay que tener mecanismos, herramientas, ¿no? Y ellos, que se rijan bajo políticas, públicas. Y ellos también, hay un compromiso, ¿no? Save the Children hace todo este trabajo con su psicólogo, con sus materiales, las actividades, pero el gobierno local luego va a normarlo para que eso se incluya con la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, se incluya dentro de la misma organicidad del municipio y esto lo pueda trabajar permanentemente, ¿no? Siguiendo con algunas cifras que nos hablan de la vulnerabilidad en la que viven esos niños, se encuentra lo siguiente: la actividad laboral de los padres y madres es un tema que preocupa mucho a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El 80% de estos niños y adolescentes pasan más de 6 horas solos, ¿no? Porque claro, vienen los padres de familia, ¿no? Lo primero que buscan es trabajo y me imagino que dejarán a los hijos pues solos. Sí, y algunos están llevando a los niños en el mismo lugar donde trabajan, es que son se niños puede, menores ¿no? de 1 año, con la angustia del calor, la sed, de la alimentación. Entonces, ese también ha sido un nivel de convencimiento de Save the Children con los padres de poder dejarlos en un lugar seguro, por lo menos en estos espacios que estamos trabajando de recreación con ellos, ¿no? Save the Children está trabajando en Surquillo, va a trabajar próximamente en San Juan de Lurigancho, ¿no? Como bien nos ha contado nuestra invitada, con programas especiales justamente que a través del juego buscan la adaptación del niño, la comprensión de esa nueva realidad. ¿Hay información, por ejemplo, sobre qué otros distritos albergan mayor cantidad de familias venezolanas? También los hemos ubicado en Los Olivos, en Surco y en Villa El Salvador, ¿no? Con ellos tenemos Save the Children, tiene una conversación en un segundo plano para ver cómo pueden ir avanzando, ¿no? La idea es que podamos tener estos programas itinerantes que les permita a estos distritos poder atender esta población, ¿no? Pero como decíamos, si
lo voy a poner, si la situación es urgente por Venezuela, el Estado peruano no puede dejar de lado que va a ser este modelo de atención también para nuestros niños que están sufriendo situaciones de abandono, de maltrato, de abuso, ¿no? Y creo que en estos lugares donde están asistiendo los niños venezolanos, no solo asisten los niños venezolanos, también asisten los niños peruanos, y ellos verdaderamente hay un entendimiento que yo y cualquier adulto se sorprende, ¿no? Como decíamos, aquí no hay fronteras, ellos son niños y como niños tienen derecho a jugar, a recrearse, a tener salud, a tener educación y protección, ¿no? Y hablemos, por favor, en este último par de minutos que nos quedan sobre justamente el trabajo que se está realizando para nuestros niños, ¿no? A través de Save the Children. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama el tema de protección a los niños, niñas y adolescentes para la prevención del castigo físico y humillante y sobre todo del abuso y la explotación sexual infantil. Entonces estos proyectos los estamos trabajando con los gobiernos locales, pero también van a ser puntos para trabajar todo lo que son acuerdos de gobernabilidad ahora cuando va a haber elecciones. Queremos que estos candidatos y candidatas tengan en la agenda temas de infancia, sobre todo de prevención, ¿no? Hoy día hemos visto el dramático caso de un padre que ha abusado de su propia hija, ¿no? Entonces no queremos repetir eso. Queremos niños sanos, niños con derechos, niños protegidos, y esto creo que cualquier gobernante o cualquier alcalde o alcaldesa que va a haber en estas elecciones tiene que tener claro que tiene una agenda pendiente con nuestra infancia. Y vamos a hacer acuerdos donde públicamente se van a comprometer con los niños y las niñas y van a firmar un acuerdo. Y si son elegidos los niños y las niñas, con Save the Children vamos a hacer la vigilancia para que cumplan su promesa. Muy bien, hay que hacer la vigilancia ciudadana, por supuesto, y los electores tenemos que estar informados de aquellas autoridades o futuras autoridades que efectivamente han firmado ese acuerdo, porque es un buen indicador. Sí. Bueno, es eso. Muchísimas gracias a ustedes, María Teresa, por habernos acompañado. Hemos conversado con María Teresa Mosquera, gerente de programas Perú-Ecuador de Save the Children.